El acontecimiento de la higuera. Se está terminando este año y lo más importante que tenemos que hacer como hijos de Dios, no hace falta ni esforzarse mucho, ni estar preocupándonos por nada, simplemente que nos aferremos al pacto de manera precisa. ¿Qué pacto? El pacto de Cristo. Cristo ha consumado todo. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Tengo que estar tomando fuertemente ese pacto cada día. Y por supuesto, viendo esta época, ver el pacto de Dios para esta época. ¿Cuál es? La evangelización. Mi vida es para la evangelización del mundo. Por eso, si estoy simplemente aferrándome al pacto, voy a ver cómo Dios, en su horario, está obrando de manera tremenda. El pastor Ryu, que es un evangelista que Dios está utilizando muchísimo en esta época, él empezó en una pequeña iglesia al sur de Busan, en una isla, un sitio que no es demasiado bonito, ¿no? Ni demasiado elegante. Pero este pastor, aunque él tenía una congregación muy pequeña, él no se dejó engañar por las circunstancias. Él estaba testificando que se aferró al pacto de Cristo. De verdad, se aferró al pacto de hacer la evangelización del mundo. Y han pasado 30 años y a través de ese movimiento, pues Dios está obrando a través de él y, por supuesto, a través de muchos pastores y obreros, y está llegando el evangelio a muchísimos países, ¿verdad? Entonces, si nos aferramos de verdad al pacto, Dios va a dar respuesta. Por eso, que en este nuevo año, que simplemente estemos aferrándonos al pacto, que estemos entendiendo cuál es el pacto preciso para nuestras vidas. El año que viene vamos a cambiar de templo, de iglesia. ¿Por qué? Porque orando, Dios nos está guiando de que, de verdad, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta época? No es simplemente cambiar una iglesia porque es más bonita o es más grande, ¿no? No, lo importante es el contenido. Y estamos orando para que sea una iglesia de 24 horas. La iglesia normalmente se van unos días al culto, ¿verdad? Pero no, queremos de verdad que sea una iglesia que esté dando respuesta las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Y especialmente que sea una iglesia que durante 24 horas esté salvando, esté levantando los obreros extranjeros para poder salvar las 237 naciones. Dios no nos ha traído a este país de casualidad. Él es soberano. Somos los esparcidos, que dice la palabra, ¿verdad? Dios utilizó a esas personas. Él los llevó a otros países. ¿Para qué? Para que se aferraran al pacto de Cristo, para que entendieran que su vida era para proclamar el Evangelio. Y si vemos nuestros países, podemos ver cómo están. Pues bien, todo lo que pasa tiene el mismo problema. Es un problema espiritual. Y solo a través de Cristo puede tener respuesta. Por eso Dios nos ha traído aquí. Entonces estamos orando que en esta iglesia, en ese nuevo templo que vamos a trasladarnos, se levante un sistema para que nos podamos levantar todos los obreros extranjeros como discípulos hasta el punto de que seamos comisionados a nuestros países. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Por eso que sea una iglesia que esté haciendo ese movimiento 24 horas. No solo eso. También que sea una iglesia que esté levantando los remanentes. ¿Quién son los remanentes? Somos todos nosotros, pero especialmente la siguiente generación. Los niños, los jóvenes. Tiene que ser esa iglesia donde estemos ayudando a traspasar el pacto a nuestros hijos, para que tengan la cumbre espiritual. Viniendo una vez a la semana, los niños, escuchando un culto 1 hora,
es difícil de verdad que puedan arraigar, porque su mundo es muy difícil. Ya siendo bien pequeños, a través de los teléfonos, a través de la cultura, de la música, Satanás está obrando en sus vidas grandemente, ¿verdad? Es un mundo muy complicado. Por eso estamos orando para que en esa iglesia se levante un sistema donde 24 horas se esté ayudando a nuestra siguiente generación, a los niños, a los jóvenes, a que puedan en primer lugar tener la cumbre espiritual, puedan descubrir su talento, y de esa manera, donde Dios los ponga a través de su talento, con esa fuerza espiritual, Dios estará transformando ese lugar con el Evangelio. Y también en este mundo, en esta época especialmente, vemos que hay muchas personas con problemas mentales. Y que no pensemos que los problemas mentales solo es estar loco. No, no. Las adicciones, las obsesiones, todo eso son problemas mentales. Por eso están habiendo muchos suicidios, muchos problemas, ¿verdad? Hay gente que está totalmente atada ahí. Y por supuesto, Cristo es la respuesta. Pero eso no es así de repente, ¿verdad? No solo es darle el Evangelio. Tenemos que ayudarle a que se concentren bien en la palabra, a que puedan respirar, tener ese tiempo tranquilo con la palabra para que de verdad puedan estar cambiando profundamente. Por eso estamos orando para que ese templo también tenga un sistema para dar la verdadera sanidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea en esta época. Por eso tenemos que tomar el pacto para esta época. Y aquí dentro, Dios nos ha puesto a nosotros. No es algo que van a hacer otros, es para nosotros. Nosotros, como obreros extranjeros, hay que orar para levantar ese sistema. En nuestro caso, a través del español, ¿verdad? Porque en nuestro idioma es como podemos escuchar mejor la palabra y podemos ayudar a los obreros. No es la única manera, pero es muy efectiva, ¿verdad? Así que estemos orando, tomando ese pacto. Señor, ya no importa mi situación, no, tú me has llamado. Yo quiero aferrarme al pacto de Cristo. Y en este nuevo año, de verdad, me quiero alinear con tu plan, que es la evangelización del mundo. Si me aferro al pacto de manera segura, Dios me va a dar gran respuesta. Amén. Vemos que a lo mejor no es fácil ver cómo aferrarme al pacto. En este mundo hay gente que tiene un nivel. ¿Cuál es el nivel? La mayoría de las personas, ¿en qué piensan? En la comida, en cómo tienen que vivir, en el dinero, ¿no? Es algo normal y es necesario. Pero también sobre esas personas hay otro nivel. Hay unos que tienen una visión más grande de esta época, como son los políticos, los profesores. Muchos de ellos no solo ven ese nivel, ven más allá también, cómo está yendo, qué dirección tiene la época. Pero nosotros, por gracia de Dios, podemos tener un nivel más alto todavía. ¿Cuál es? Podemos estar viendo el mundo espiritual. El mundo espiritual. Porque todo lo que ocurre en este mundo no es la realidad. Hay un mundo espiritual que está haciendo que estas situaciones en este mundo estén ocurriendo. Por eso tenemos que entender bien el mundo espiritual, porque la palabra de Dios es un libro espiritual. No lo puedo ver solo como historia, como ciencia, ¿no? Así no lo puedo entender. Tiene un trasfondo espiritual. Y si no, no entendería, por ejemplo, cómo Jesús tuvo que venir a través de una virgen, ¿no? Eso razonablemente, humanamente no lo puedes entender. Pero cuando entiendes de verdad el mundo espiritual, tú entiendes que Dios utilizó una mujer virgen para encarnarse. Porque un hombre había pecado y un hombre tenía que pecar. Pero el hombre que tenía que estar pagando por esos pecados tenía que nacer sin pecado. Por eso fue Dios que utilizó una mujer para encarnarse. Él es Jesucristo. Por eso tenemos que entender ese mundo espiritual. Dentro de ese mundo espiritual tenemos que entender la Trinidad. Dios Padre, Él está vivo, está con nosotros y Él obra dando la palabra. La palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso los verdaderos discípulos no son los que son muy simpáticos, que hacen muchas cosas, no. Son los que se aferran a la palabra de Dios. Porque Dios Padre da la palabra y como dice en Isaías 48,
que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que sean personas que se están aferrando a la palabra de Dios. No solo Dios Padre está enviando la palabra, Cristo sigue rompiendo esas 3 maldiciones. Los desastres, Satanás, el respaldo del infierno, Cristo está quebrantándolos. Y también el Espíritu Santo está levantando las obras de salvación. Por eso tenemos que entender ese mundo espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un gran respaldo, una autoridad. Donde vamos los hijos de Dios, el reino de Dios se establece. No estamos solos, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que estar muy agradecidos, entendiendo este mundo espiritual. Y en este día vemos este pasaje. Dice que el Señor se acercó a una higuera porque tenía hambre y al no encontrar frutos la maldijo. Al día siguiente pasaron y Pedro se quedó sorprendido. Maestro, esa higuera que maldijiste está seca hasta las raíces. Entonces es un poco extraño, ¿verdad? Hay comentaristas bíblicos que dicen que esa historia no es real, ¿no? Porque no le veían sentido. Pero por supuesto que es real, la palabra es la verdad. Y está dando una enseñanza ahí. Siempre que en la Biblia aparece la higuera, es un símbolo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fracasó continuamente. Dios escogió ese pueblo para que viniera Jesucristo. Pero constantemente ellos estuvieron malentendiendo el Evangelio. Pensaban que el Evangelio era solo para ellos. Por eso nunca evangelizaban, nunca predicaban a otros. Y al final le venían problemas. Cuando les iba bien, dejaban de aferrarse al pacto de Cristo y empezaban a aferrarse en otras cosas. Se hicieron vidas religiosas. Por eso le venían continuamente desastres. Y en este tiempo, lo que quería decir el Señor, estaba profetizando que el pueblo de Israel iba a fracasar. Como sucedió en el año 70, a los 40 años de Cristo, ir a la cruz y resucitar, esa profecía se cumplió. Desde ese tiempo, todos sabemos, Israel se quedó sin patria, todos fueron esparcidos, la diáspora. Y ahora, después de 2000 años, fue cuando volvieron, ¿verdad, Israel? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos el pueblo de Dios. Y lo más importante que tenemos que hacer es aferrarnos fuertemente al pacto de Dios. El Evangelio. El pueblo de Israel fue esclavo. Le atacaron los filisteos, después los sirios, los asirios, Babilonia, los colonizó Roma y después fueron esparcidos casi 2000 años. ¿Por qué? Por perder el pacto del Evangelio. Por eso en este nuevo año yo le bendigo que estén aferrándose al pacto del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Y yo ya soy hijo de Dios, pero cada día, a través de la fe, tengo que tomar el pacto. Jesús es el Cristo. Cada día tengo que tomar el pacto y darme cuenta que mi vida solo tiene un sentido hasta que vaya al cielo. Dios me ha llamado para predicar el Evangelio. Si yo entro ahí, que es el pacto de Dios, el Señor va a ir obrando grandemente. Por eso el pueblo de Israel no lo entendía. Constantemente estaba perdiendo el pacto. Dios, para ayudarle, le daba problemas. Sí, daba problemas para ayudarle, para que se aferraran al pacto. Pero estaban totalmente olvidándolo continuamente. Y en este tiempo lo que el Señor quería enseñar es que era la última oportunidad. Y este nuevo año es una nueva oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? ¿Para hacer muchas cosas? No, para dejar ya de hacer las cosas a nuestra manera, dejar de pensar en las cosas materiales, en las cosas humanas, aferrarnos al pacto de Dios. Ahí Dios nos va a dar gran respuesta. Señor, solo Jesucristo. Mi vida es de Cristo. Y a partir de ahora mi vida va a ser solo para que tú me utilices, para que muchas personas
puedan conocer el Evangelio a través del talento que me has dado, en el lugar donde me has puesto. Si me aferro a ese pacto, voy a ver cómo se levanta la obra de Dios. Amén. No solo eso. Dice más adelante algo muy interesante. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, que si uno creyendo le dice a un monte que se eche al mar, dice que creyendo el monte se quitará. ¿Pero qué quiere decir eso? Si nos aferramos al pacto de Cristo, lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hará. Porque no hay nada imposible para Dios. Si yo tomo el pacto de Cristo y me empiezo a enfocar en su plan y su voluntad, Dios tiene poder para tomar un monte y echarlo al mar, ¿verdad? Quiere decir que Él podrá cambiar todas las cosas, podrá derribar todas las murallas que se pongan delante, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso, que tomemos el pacto de Cristo y estemos orando. ¿Cómo? Con fe, creyendo que si yo estoy orando para que se cumpla el plan de Dios, Dios, si hace falta, moverá una montaña. Porque mi oración tiene que estar dentro del pacto. Yo no oro para mí, ¿no? Como la lista de la compra, ¿no? Así oraba hace años, no funcionaba. Ahora oro para que el reino de Dios se establezca. Cuando hay un hermano en dificultad, Señor, que mi hermano se aferre al pacto de Cristo. Cuando hay una persona que no conoce a Dios y está sufriendo, Señor, que a través de este sufrimiento pueda conocer a Jesucristo, que es la verdadera respuesta. Cuando hay dificultades, hay que ver el plan de Dios y empezar a orar para que el reino de Dios se establezca. Y si oramos de esa manera, si hace falta, Dios, como es su deseo, dice que quitará una montaña. Por eso que oremos conforme al plan de Dios. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, aquí en la tierra. El plan de Dios es que la gente conozca el Evangelio. Por eso, que estemos orando con fe, porque ese es el deseo de Dios. Si tomamos el pacto de Cristo y empezamos a orar para que la gente conozca el Evangelio, Dios va a obrar grandemente. Amén. ¿Y qué más? Dice al final algo muy importante. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y podemos tener problemas con personas, ¿verdad? Eso es muy habitual. Pero dice que estemos perdonándolos. A veces humanamente es muy difícil perdonar a alguien. Humanamente es imposible. Pero si yo me aferro al pacto y oro, ya mi corazón va a cambiar, porque voy a ver el plan de Dios. Dice que había un hombre que tenía una deuda inmensa. Y lo llamó el dueño y fue allí. Y este dueño le dijo, mira, tu deuda que es tan grande, te voy a quitar la mayoría de la deuda, me vas a dar un poquito nada más. Este hombre se quedó sorprendido, ¿no? Recibió mucha gracia. Entonces el hombre tan contento le había perdonado un montón de dinero. Eso sería algo grandioso, ¿verdad? Y de repente ya salía. Y en eso que sale, este hombre que había sido perdonado se encuentra con otro hombre que le debía a él. Se encuentra con uno que le debía a él un poquito de dinero. Dice que este hombre se enfadó. Porque como este hombre no le pagaba, se sintió muy mal con él. Entonces el dueño lo llamó. Y nosotros, como hijos de Dios, por gracia de Dios, a través de Cristo, hemos sido perdonados de un montón de cosas, ¿verdad? Todo por gracia, porque nosotros de verdad habíamos pecado y merecíamos la muerte. Pero Dios en su gracia, a través de Cristo, nos salvó. Por eso, si Dios nos ha perdonado tantas cosas, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros hermanos o a las personas? Una cosa pequeña, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Si yo me aferro al pacto,
si de verdad cada día me aferro a la palabra, empiezo a orar para el plan de Dios, que es la evangelización del mundo, en medio de los problemas con las personas, yo podré perdonar, podré ver las cosas de otra manera y podré ser un testigo. Sí que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente esta palabra. Este nuevo año que Dios nos regala, es un regalo. Por eso, que tengamos un nuevo comienzo, es una oportunidad. ¿Para qué? Para de verdad, en este nuevo año, aferrarnos al pacto, a Cristo, empezar a entregar nuestra vida para Cristo, para cumplir su plan, que es la evangelización del mundo. Empezar a orar en esa dirección. Y vamos a ver cómo el Señor nos levanta como testigos y obra grandemente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que podamos, Señor, en este nuevo año, dejar todo humanismo, Señor, y centrarnos solo en Jesucristo, que es la única respuesta. Queremos, Señor, orar alineados a tu voluntad, que es la evangelización del mundo. Que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des la fuerza y el poder. Que podamos también tener ese corazón para perdonar, para superar todas las situaciones y en medio de las injusticias y las situaciones poder levantarnos como tus testigos para que muchas personas te puedan conocer. Padre, gracias, Señor, que también estés orando y bendiciendo a tu iglesia, que sea una iglesia donde se puedan levantar los discípulos, los remanentes, como la cumbre, y podamos estar recibiendo la sanidad. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén. Amén.